El caso de Shanti Devi también es significativo por el hecho de ser uno de los casos más minuciosamente investigados, estudiado por cientos de investigadores, críticos, eruditos, santos y figuras públicas eminentes de todas partes de la India y del extranjero, desde mediados de la década de 1930. Este caso está documentado en el libro Life Before Life, A Scientific Investigation of Children's Memories of Previous Lives, por el Dr. Ian Stevenson, científico y profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia, uno de los investigadores más importantes en el tema de las experiencias espirituales. Shanti Devi nació en 1926 en Delhi y desde muy joven comenzó a leer y hablar sobre detalles específicos de la vida de Lugdi Devi, quien vivió en Mathura, una ciudad lejana a la capital. Mencionaba nombres, lugares e incluso eventos personales con una precisión impresionante. La historia llegó a oídos de Gandhi, quien, siempre curioso sobre cuestiones espirituales y éticas, decidió investigar. Aún siendo una niña, en la década de 1930 empezó a comentar recuerdos detallados de una supuesta vida pasada. Según los relatos, cuando tenía 4 años, le dijo a sus padres que su verdadera casa estaba en Mathura, donde vivió con su marido a unos 183 kilómetros de su casa actual en Nueva Delhi. Desaprobada por sus padres, fugó de casa a los 6 años, intentando llegar a Mathura. Al regresar a casa, en la escuela, declaró que había estado casada y que murió 10 días después de haber dado a luz a un niño. En esta historia se puede observar que el periodo de muerte y reencarnación ocurrió muy rápidamente, ya que Lugdi Devi, la identidad pasada de Shanti Devi, murió el 4 de octubre de 1925 y Shanti Devi nació el 11 de diciembre de 1926. A medida que la niña crecía, seguía pidiendo a sus padres que la llevaran a Mathura. Sin embargo, nunca mencionó el nombre de su marido hasta que tuvo 8 o 9 años. Es costumbre en la India que las esposas no pronuncien el nombre de sus maridos. Incluso cuando se lo preguntaban específicamente, ella se sonrojaba y decía que lo reconocería si la llevaban allí, pero no diría su nombre. Un día, un pariente lejano, Babu Bishan Chand, profesor de la escuela secundaria Ramjas en Daryaganj, Delhi, le dijo a Shanti Devi que si le decía el nombre de su marido, la llevaría a Mathura. Atraída por esa oferta, ella le susurró al oído el nombre Pandit Kedarnath Chaube. Bishan Chand entonces le dijo que organizaría el viaje a Mathura después de realizar las investigaciones pertinentes. Escribió una carta a Pandit Kedarnath Chaube detallando todas las declaraciones hechas por Shanti Devi y le pidió que visitara Delhi. Kedarnath respondió confirmando la mayoría de sus declaraciones y sugirió que uno de sus parientes, Pandit Kanjimal, que vivía en Delhi, se reuniera con la niña. Se organizó una reunión con Kanjimal, durante la cual Shanti Devi lo reconoció como el primo de su marido. Ella dio algunos detalles sobre su casa en Mathura e informó la ubicación donde había enterrado algo de dinero. Cuando le preguntaron si podría ir sola desde la estación de tren hasta su casa en Mathura, respondió afirmativamente, si la llevaban hasta allí. Kanjimal quedó tan impresionado que fue a Mathura a persuadir a Kedarnath para que visitara Delhi. Kedarnath fue a Delhi el 12 de noviembre de 1935, acompañado del hijo de Lugdi, Navneet Lal, y de su esposa actual. Al día siguiente fueron a la casa de Rang Bahadur. Para engañar a Shanti Devi, Kanjimal presentó a Kedarnath como el hermano mayor de este. Shanti Devi se sonrojó y se apartó. Alguien le preguntó por qué se estaba sonrojando frente al hermano mayor de su marido. Shanti dijo en voz baja y firme, «No, él no es el hermano de mi marido, él es mi propio marido». Luego se dirigió a su madre. «¿No te dije que es de tez clara y tiene un lunar en la mejilla izquierda cerca de la oreja?» Luego pidió a su madre que preparara comida para los invitados. Cuando su madre le preguntó qué debía preparar, ella dijo que a él le gustaban las paratas de patata rellena y la calabaza. Kedarnath quedó atónito, pues esos eran sus platos favoritos.
Entonces Kedarnath le preguntó si podía decir algo inusual para establecer plena confianza en ella. Shanti respondió: «Sí, hay un pozo en el patio de nuestra casa donde solía bañarme». Shanti se emocionó al ver a Navneet, el hijo de su vida anterior. Las lágrimas llenaron sus ojos cuando lo abrazó. Le pidió a su madre que trajera todos sus juguetes y se los diera a Navneet, pero estaba tan emocionada que no esperó a que su madre actuara y corrió a buscarlos. Kedarnath le preguntó cómo había reconocido a Navneet como su hijo, ya que solo lo había visto una vez como bebé antes de morir. Shanti explicó que su hijo era una parte de su alma, y el alma es capaz de reconocer eso fácilmente. Después de la cena, Shanti le preguntó a Kedarnath: «¿Por qué te casaste con ella?», refiriéndose a su esposa actual. «¿No habíamos decidido que no te volverías a casar?». Kedarnath no tuvo respuesta. Durante su estadía en Delhi, Kedarnath encontró que el comportamiento de Shanti Devi era similar al de Lugdi en muchos aspectos. Antes de retirarse por la noche, pidió hablar con ella a solas y más tarde dijo que estaba completamente convencido de que Shanti Devi era su esposa Lugdi Bai, porque había muchas cosas que mencionó que nadie, excepto Lugdi, podría saber. Shanti Devi se sintió perturbada antes del regreso de Kedarnath a Mathura el 15 de noviembre. Le suplicó que la llevara a Mathura con él, pero sus padres se negaron. Gandhi nombró un comité de 15 personas prominentes, incluyendo parlamentarios, líderes nacionales y miembros de los medios de comunicación, para estudiar el caso. El comité persuadió a sus padres para que le permitieran acompañarlos a Mathura. Partieron en tren con Shanti Devi el 24 de noviembre de 1935. El informe del comité describe parte de lo que sucedió. A medida que el tren se acercaba a Mathura, ella se llenó de alegría y comentó que cuando llegaran a Mathura, las puertas del templo de Dwarkadish estarían cerradas. Sus palabras exactas fueron «Mandir ke pat band ho jayenge», una expresión típica de Mathura. Cuando se acercaron a la casa, ella bajó de la tonga y notó a una persona anciana en la multitud. Inmediatamente se inclinó ante él y les dijo a los demás que era su suegro, lo cual resultó ser cierto. Al llegar frente a su casa, entró sin dudarlo y logró localizar su habitación. También reconoció muchos de sus pertenencias. Fue puesta a prueba al ser preguntada sobre la ubicación del hajru, letrina, y señaló correctamente el lugar. Le preguntaron qué significaba katora y ella dijo correctamente que se refería a parata, un tipo de panqueque frito. Ambas palabras son utilizadas solo entre los chauves de Mathura y ningún extraño las conocería normalmente. Shanti entonces pidió que la llevaran a otra casa donde había vivido con Kedarnath durante varios años. Ella guió al conductor hasta allí sin dificultad. Uno de los miembros del comité, Pandit Neki Ram Sharma, preguntó sobre el pozo del que había hablado en Delhi. Ella corrió en una dirección, pero al no encontrar un pozo allí, se sintió confundida. Aún así, dijo con convicción que había un pozo en ese lugar. Kedarnath removió una piedra en ese sitio y efectivamente encontraron un pozo. En cuanto al dinero enterrado, Shanti Devi llevó al grupo al segundo piso y señaló un lugar donde encontraron una maceta, pero no dinero. Sin embargo, la niña insistió en que el dinero estaba allí. Kedarnath confesó más tarde que había retirado el dinero después de la muerte de Lugdi. Cuando fue llevada a la casa de sus padres, inicialmente identificó a su tía como su madre, pero pronto corrigió su error y se sentó en su regazo. También reconoció a su padre. La madre y la hija lloraron abiertamente al encontrarse. Fue una escena que conmovió a todos los presentes. Shanti Devi fue entonces llevada al templo Dwarkadish y a otros lugares de los que había hablado anteriormente, y casi todas sus declaraciones fueron verificadas como correctas. La publicación del informe del comité atrajo la atención mundial. Muchas personalidades eruditas, incluidos santos, parapsicólogos y filósofos, vinieron a estudiar el caso, algunos en apoyo y otros como críticos que intentaban probar que era un fraude.
Las reacciones emocionales de Shanti al encontrar a los parientes de su vida anterior fueron muy significativas. La forma en que estalló en lágrimas al encontrarse con los padres de su vida pasada conmovió a todos los presentes. El comité mencionó en su informe que era una bendición que las vidas pasadas fueran olvidadas. Sintieron que al llevar a Shanti Devi a Mathura, asumieron una gran responsabilidad y tuvieron que separarla por la fuerza de los padres que tuvo en su vida anterior. Cuando Kedarnath estaba en Delhi para encontrarse con Shanti Devi, se hospedó en la casa de Pandit Ramnath Chaube por una noche. Todos se habían ido a dormir y solo Kedarnath, su esposa, su hijo Navneet y Shanti estaban en la sala. Navneet estaba profundamente dormido. Kedarnath preguntó a Shanti cómo, cuando estaba sufriendo de artritis y no podía levantarse, había quedado embarazada. Ella describió todo el proceso de relación sexual con él, lo que dejó a Kedarnath sin dudas de que Shanti era su esposa Lugdi en su vida pasada. Shanti Devi durante una entrevista dijo: «Sí, eso fue lo que lo convenció completamente». Después de la conmoción inicial y el gran interés generado por el caso, Shanti Devi vivió una vida relativamente tranquila. Aunque su historia atrajo la atención de todo el mundo y fue objeto de numerosos estudios, investigaciones y debates, ella se mantuvo alejada del ojo público en gran parte de su vida adulta. Shanti Devi nunca se casó y continuó viviendo en Delhi, dedicándose a la espiritualidad y llevando una vida sencilla. A lo largo de los años, varias personas y estudiosos continuaron visitándola para escuchar de primera mano su experiencia extraordinaria. Shanti mantuvo firmemente su relato hasta el final de sus días, sin desviarse de lo que había dicho desde su infancia. Vivió como una persona devota, respetada por aquellos que la conocían, y fue considerada por muchos como un ejemplo vivo del misterio de la reencarnación. Falleció en 1987, dejando un legado que continúa fascinando y desafiando las creencias sobre la vida después de la muerte.